Mi esposa dijo, no puedes vivir aquí más. Así que vendí la casa y me fui. El eco de sus palabras aún retumbaba en su cabeza. Andrés observó cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos, cómo la casa que una vez compartieron se transformaba en un simple lugar. No puedes vivir aquí más, había dicho su esposa con una frialdad que le taladraba el corazón. Con el rostro angustiado y las manos temblorosas, tomó la decisión más drástica de su vida. Vendió la casa casi sin pensarlo, como si cortar esas cadenas visiblemente pesadas fuera lo único que le quedaba por hacer. El día de la mudanza, un cielo gris cubría la calle. Las nubes parecían llorar su separación. Agarrando las pocas cosas que le quedaban, aquel viejo colchón y un par de cajas llenas de recuerdos, Andrés sintió un nudo en la garganta. Con cada paso que daba hacia el coche, los recuerdos lo golpeaban. Los risas, los abrazos y sobre todo, las promesas que parecían ahora tan lejanas. Condujo sin rumbo, dejando atrás los. Pero, incluso en medio de toda esa vida, se sentía más solo que nunca. Buscó un pequeño departamento en un barrio vibrante, donde la música y la risa parecían hacerse eco en cada esquina. Pero cuando se cerró la puerta detrás de él, el silencio llegó como una tormenta. La soledad abrazaba cada rincón. Durante días intentó reintegrarse. Salía a caminar por el mercado, donde el aire olía a especias y a calidez. Pero cada vez que miraba a la gente reír y abrazarse, el vacío regresaba. Intentó hacer amigos, frecuentar bares y asistir a muestras de arte, pero los ecos de su pasado lo perseguían como sombras. Se sentía como un extraño en un mundo que no le pertenecía. Todo cambió una mañana de otoño cuando entró en una cafetería. Allí estaba ella, Lara, una barista con una sonrisa que iluminaba el lugar. Su risa era contagiosa y había algo en su mirada que prometía entender el dolor. Conversaron sobre café, sobre libros y sobre sueños omitidos, mientras el aroma del espresso A medida que los días pasaron, cada conversación con Lara lo hacía sentir más vivo. Pero a la vez, una pregunta latente se instalaba en su mente. ¿Podía realmente sanar de su dolor? ¿Esa búsqueda de libertad y reinvención lo llevaría a la sanación o a una nueva prisión emocional? Una noche, los dos se encontraron en un rincón acogedor de la cafetería, entre luces tenues y suaves susurros. Ella le confesó sus propios secretos, y en ese momento, Andrés se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad? Pero mientras hablaban, un trueno retumbó fuera, interrumpiendo la atmósfera tranquila. De repente el cielo se abrió y una tormenta estalló, oscureciendo la ventana. Las gotas golpeaban el cristal como si quisieran entrar a desbordar toda emoción contenida. Fue en ese momento, entre risas y palabras compartidas, que el teléfono de Lara vibró en su bolsillo. Ella lo miró, y una sombra cruzó su rostro. Andrés se dio cuenta de que su sonrisa había desaparecido. «Es mi hermano», dijo, con voz temblorosa. Aún así, se disculpó brevemente y salió a contestar. Andrés se quedó sentado, mirando cómo la lluvia caía, sintiendo ese nudo en su pecho. Pasaron los minutos. Él trataba de distraerse mirando a la gente, pero la ansiedad crecía al no saber qué pasaba. Finalmente, Lara regresó, pero su mirada ya no brillaba. «Lo siento, tengo que irme.
Es un asunto urgente. ¿Pasa algo? Preguntó Andrés, cuidando cada palabra, notando la tensión de su cuerpo. Es complicado. Mi familia necesita mi ayuda, respondió ella, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba como si se cayese un castillo de naipes. No puedo dejarte ir así, dijo él, intentando captar su atención. Podemos hablar de esto. No, no puedo. Su voz se quebró. Andrés sintió cómo el aire se volvía denso. Se despidió con un abrazo rápido, como si eso pudiera apaciguar la tormenta que se formaba entre ellos. Pero había algo más en su mirada, un miedo profundo, inconfundible. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Lara. Andrés, necesito contarte algo sobre mi hermano. El corazón se le aceleró. La preocupación se apoderó de él. Decidido, salió hacia la cafetería mientras la lluvia de la noche anterior aún empapaba las calles. Al entrar, encontró a Lara sentada en una esquina. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó frente a ella, y antes de que pudiera hablar, ella dejó caer la bomba. Andrés, mi hermano está en problemas, y su situación involucra a tu esposa. La habitación quedó en silencio. Todo lo que había hecho para escapar de su antigua vida se esfumó. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo que un frío helado le recorría la espalda. Tu esposa, su nombre es Clara, ¿verdad? Ella está mezclada en algo grave. La voz de Lara temblaba, y sus ojos mostraban genuino temor. Andrés sintió cómo el mundo se detuvo. Pensó en Clara, en su última conversación, en esos sueños que construyeron juntos. No puede ser. ¿Cómo lo sabes?, exigió. Un torbellino de confusión y traición comenzó a girar en su mente. Vi un mensaje, hablando de un intercambio. Siento que debo advertirte. Tu esposa puede estar en peligro, dijo Lara, apretando los puños, como si estuviera tratando de contener su propio miedo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Todo lo que conocía, todo lo que había intentado dejar atrás, regresaba con fuerza. Y en ese instante, la pregunta surgió en su mente. ¿Realmente podría haber confiado en Lara después de todo esto? ¿Era su vida una red de mentiras? Mientras el sonido de la lluvia seguía golpeando los cristales de la cafetería, Andrés sintió que el vacío que había buscado llenar se convertía en un abismo, y su corazón se llenó de preguntas que no sabía si quería responder. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría salvar a Clara de su propio pasado? Andrés sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué estás diciendo?, insistió, su voz temblando de incredulidad. La mirada de Lara era intensa, sus ojos llenos de preocupación, como si supiera que estaba a punto de derrumbar un edificio de mentiras. Tu esposa, Clara, está metida en algo realmente oscuro, Andrés, repitió Lara, sus palabras escapando como un susurro temeroso. Esa noche, supe que ella estaba en la misma red que mi hermano. No lo sabía antes. No quería involucrarte, pero tienes que entender. Es grave. Las palabras golpearon a Andrés con un poder aplastante. El café a su alrededor se volvía de un blanco opaco. Los rostros de la gente se convertían en sombras indistintas. Su corazón latía con fuerza, atronando en sus oídos. ¿Cómo puedes decir eso? Clara, mi Clara, jamás. No puede ser. Lo sé, pero hay un intercambio, algo relacionado con dinero. Y tu esposa está en peligro, Andrés. Algo terrible está a punto de suceder. Lara apretó sus manos, como si poder reunir toda su fuerza entre sus dedos. El tiempo se detuvo,
Se sintió como si hubiera sido empujado al borde de un precipicio. Pensó en Clara, en su vida juntos, en las promesas que habían hecho. «No puede estar metida en nada ilegal», dijo, luchando con cada palabra. El nudo en su garganta era cada vez más apretado. «Te lo juro, vi un mensaje. Tu esposa está en una situación desesperada. Tú no lo sabes, pero ella ha estado manipulando a otros a su alrededor. No solo a mi hermano». Lara habló rápido, pero las palabras sonaban como disparos en su mente, esparciendo caos en su realidad. Andrés sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, enojado por un miedo que no sabía cómo canalizar. Pasaron unos segundos en silencio, y la atmósfera en la cafetería se volvía tensa. Algunos clientes lo miraban, murmurando. Lara inclinó la cabeza hacia abajo, avergonzada. «No quise asustarte. No sabía cuán profundo llegaba el asunto hasta esta mañana. Yo estaba tratando de protegerte. Pero ahora creo que Clara no es quien crees». De pronto, su teléfono vibró brevemente en la mesa. Un mensaje. Andrés lo miró, sintiendo un estremecimiento. Su corazón se detuvo. Era un mensaje de Clara. «Andrés, necesito hablar contigo. Estoy en problemas. Pero no te acerques. Es peligroso». Sangre fría. Sus manos temblaban. «¿Y ahora qué? ¿Te das cuenta de lo que esto significa?». Él se sintió sudoroso, angustiado. «No puedo perderla. Las cosas no son lo que parecen». «Tienes que irte de aquí, Andrés. No estás a salvo. Si los de allá se enteran de que estuviste hablando conmigo, no dudarán en ir a por ti». La mandíbula de Andrés se apretó. «Me importa lo que le pase a Clara. No puedo dejarla. ¿Cómo puedo salvarla si no sé dónde está?». «Exactamente. Eso es lo que están buscando. Necesitas encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Y en ese momento, el estruendo de un disparo resonó afuera de la cafetería. Se volvieron los dos hacia la ventana, y la sangre se le heló. Una figura oscura apareció, envuelta en una gabardina, en la calle. Un hombre alto en medio del caos. Miró en la dirección de la cafetería, y Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en su mirada era amenazador. La figura sacó lo que parecía ser un arma, y el tiempo se congeló. Lara se tapó la boca con la mano. Gritos se escucharon. La gente comenzó a correr, empujándose unos a otros. El pánico se apoderó del lugar. «Andrés, sal de aquí, ahora», gritó Lara, empujándolo hacia la salida. Pero él no se movió. Necesitaba saber. ¿Era Clara un peón en un juego más peligroso de lo que podía imaginar? ¿Había estado manipulado por su propia familia? La duda lo atormentaba mientras el caos estallaba a su alrededor. «Esa figura, ¿quién es?», preguntó él, su voz rota por el miedo. ¿Podía realmente enfrentarse a este peligro y a la verdad que venía con él? Todo lo que sabía estaba al borde de desmoronarse. El sonido de un segundo disparo resonó, y el miedo en su pecho se convirtió en un grito interno. Tenía que reaccionar. Pero ¿qué haría en una situación tan inexplicable y aterradora? ¿Podría salir vivo de esto y salvar a Clara a tiempo? La tormenta de preguntas lo rodeaba. Pero la única respuesta que obtuvieron fue silencio y caos desatado. La figura oscura en la calle apuntaba directamente a la cafetería. El ventilador del lugar giraba lentamente, pero el aire se volvió pesado. Andrés no podía pensar. Solo podía sentir el latido de su corazón en su cabeza. El ruido del caos se hacía eco en sus oídos, mientras los gritos se mezclaban con el sonido del cristal rompiéndose. «¡Fuera! ¡Ahora!», gritó Lara, empujándolo hacia la puerta. Pero Andrés no se movió. La sombra del hombre se desvanecía en su mente, como si se estuviera robando la realidad a su alrededor. Las llamadas de la gente comenzaron a sonar, mezcladas con su desesperación y el horror de la situación. «Por favor, no puedo dejar a Clara en esta situación», respondió Andrés,
la voz quebrándose. La angustia lo invadía, pero el miedo también. La idea de que su pasado estuviera de vuelta lo llenaba de terror. «Andrés, mira». Lara estiró su mano y señaló hacia la ventana. Él giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la figura oscura se movía, acercándose a la entrada de la cafetería. Tenía una mirada fría, como si tuviera la intención de acabar con todo lo que se interpusiera en su camino. «¡Detente!», Andrés gritó, aunque sabía que no había manera de que el hombre lo escuchara. Pero su cuerpo reaccionó. Impulsivamente se movió hacia la puerta, decidido a enfrentarse al peligro. «No, no lo hagas». Lara lo agarró del brazo, desesperada. «No sabes quién es. Podría ser alguien muy peligroso». «¿Y si es por Clara? No puedo dejar que le pase algo». La voz de Andrés era ardiente, llena de una resolución que ni él mismo comprendía. «Quiero saber la verdad, incluso si duele. Tengo que hacerlo». Pero justo cuando iba a salir, un tercer disparo resonó. Un eco ensordecedor que estrelló el silencio. Los clientes gritaron, empujándose unos a otros para escapar. Andrés sintió cómo la adrenalina lo invadía. Exhausto, miró a Lara. Sus ojos estaban llenos de terror, pero había algo más. Una emoción que Andrés no podía descifrar. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», él preguntó, incapaz de alejar su mirada de ella. «¿Por qué sientes tanto miedo? Esto no es solo por mí, ¿verdad?». En un instante Lara titubeó. Su mirada evadió la de él. «No es solo mi hermana, es Clara y su relación con ellos». «¿Quiénes son ellos?», Andrés preguntó con voz baja, un nudo en la garganta que casi lo ahoga. Las palabras parecían romperse en 1000 partes. No quería oír lo que vendría a continuación. «Tu esposa ha estado enredada en algo más oscuro de lo que creías. Ella es parte de esto, Andrés. No solo víctima, también perpetradora». Las palabras de Lara fueron un golpe en su estómago. «Lo que vi, el mensaje. Ella está jugando un juego muy peligroso». El tiempo se detuvo. Todo lo que sabía zumbaba en su cabeza. Clara, su Clara, perpetradora, no podía ser. «Estás mintiendo», replicó, pero sabía que la vocecita en su interior empezaba a dudarlo. «Te lo juro. Ella ha estado relacionada con este mundo. Su vida no es lo que piensas». Lara hablaba de forma desesperada. «Si no logras encontrarla y confrontarla, las consecuencias podrían ser devastadoras. El hombre afuera, ¿él tiene algo que ver?». Andrés sintió que su corazón se desbocaba. Las luces del lugar parpadeaban, el caos de la calle crecía. Una pregunta seguía resonando, gritando en su mente. ¿Qué estaba haciendo Clara? ¿Y si realmente estaba implicada en algo que podría destruirlo todo? Lara mordió su labio inferior, mirándolo con compasión. «Necesitamos salir de aquí, de verdad. No estamos a salvo. ¿Y si ella necesita ayuda?». Andrés no podía aceptar los términos. «No puedo dejarla, Lara». Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la calle. Fue un sonido que nunca olvidaría. Ambos giraron hacia la ventana y vieron al hombre oscuro caer y a otro grupo de figuras acercarse. Él no estaba solo. «¡Corre!». Lara casi lo empujó hacia la salida, pero Andrés se encontraba paralizado. La confusión y la necesidad de claridad lo mantenían inmóvil. Una pregunta se repetía en su mente mientras corrían. ¿Qué verdad le esperaba detrás de esta tormenta? Esa verdad podía ser devastadora, y él estaba a punto de descubrirla. Con cada paso, el eco de su pasado lo abrazaba, y sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo, o lo acabaría de una vez. Andrés estaba paralizado. El rostro de Lara, pálido y tenso, se reflejaba en sus ojos.
La figura oscura afuera apuntaba, el aire se cortaba, y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. ¡Corre!, le gritó ella, pero las palabras se perdieron entre el eco del caos. El tiempo se ralentizaba. Se sentía como si estuviera atrapado en un torbellino de emociones. «No puedo dejar a Clara», gritó al vacío, pero lo que sentía no importaba. Toda su vida había girado en torno a ella, a su confianza inquebrantable. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Lara? ¿Por qué es tan grave?». Las preguntas buscaban respuestas que no llegaban. El silencio lo envolvía, sin advertencia. El hombre oscuro comenzó a avanzar. Sus pasos resonaban pesados sobre el suelo empapado. Andrés sabía que tenían que salir, pero la desesperación lo mantenía fijo en el lugar. Lara lo tomó del brazo, casi a rastras. «Andrés, actúa». Pero él solo podía pensar en Clara, en su voz, en sus ojos. «Espera», intentó, pero el crujido de la puerta principal interrumpió su grito. Un segundo hombre de cabello corto y ojos fríos irrumpió en la cafetería. Llegó con una decisión peligrosa. «¿Dónde está?», preguntó con una voz profunda, buscando a través de la multitud, con una intensidad peligrosa. Un silencio tenso se apoderó del lugar. «No sé a qué te refieres», tartamudeó Lara. Su mirada se volvía más nerviosa. «No tiene nada que ver con nosotros». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de tranquilidad. Era una sonrisa que prometía dolor. «Tu amiga no nos está siendo honesta, ¿verdad, Andrés?». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sabemos todo sobre tu esposa». «¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Es cuestión de tiempo». Los murmullos se desataron entre los clientes. El alarma se extendía rápidamente. Algunos se agacharon debajo de las mesas. Otros comenzaron a moverse torpemente hacia la salida. La atmósfera se llenó de terror. «¡Andrés!». Lara apretó su mano. Su voz era un susurro asustado. «¡No le digas nada!». Pero el hombre no necesitaba una respuesta. Ya estaba claro que él conocía más de lo que Andrés podía concebir. «Clara está involucrada en algo más grande. No podemos permitir que interfiera», dijo el segundo hombre, mientras daba un paso hacia adelante. «Y tú, Andrés, debes elegir un bando. ¿Serás parte del problema o parte de la solución?». Una oleada de adrenalina nubló la mente de Andrés. Todo lo que había conocido estaba colapsando. La verdad, la oscura realidad de su vida, se revelaba como un monstruo ante él. Su pulseo y su odio se entrelazaban. «¿Qué has hecho con ella?», preguntó, y su voz sonó firme, aunque el miedo amenazaba con desbordar su determinación. El primero de los hombres se rió, una risa amarga. «¿Crees que ella es una víctima?». «No lo es. Clara ha elegido el camino de la sombra, y tú solo estás en su camino. Pero aún tienes tiempo de decidirte». El terror lo invadió. «¿Qué significa eso?». «Si ha hecho algo, tengo que ayudarla», suplicó. Pero el eco de su voz se perdió entre los gritos que comenzaron a resonar en la cafetería. Las palabras resonaron dentro de su cabeza. «Clara ha elegido el camino de la sombra». Una revelación comenzó a surgir. Era una sombra, un velo que había estado ocultando verdades dolorosas. Su mente chisporroteó como una máquina en crisis. «Él no tiene ni idea, ¿verdad?», dijo el segundo hombre con desdén. «Pero sí, tú puedes salvarla. Si entras en el juego, puedes hacerlo. O simplemente puedes morir aquí. La elección es tuya».
La sala se volvió un torbellino y la gente corría en todas direcciones. Andrés logró ver cómo el hombre oscuro apuntó su arma hacia el suelo. El disparo resonó y la multitud gritó, como si un volcán hubiera estallado. Los gritos se mezclaban con el sonido del cristal rompiendo. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba y el tiempo se detuvo. Todo lo que sabía empezaba a desvanecerse. ¿Era Clara realmente parte de todo esto? ¿Dónde había estado su confianza? Las verdades que de pronto se instauraban en su mente eran simplemente devastadoras. Sin previo aviso, la figura de Lara cayó al suelo. Un grito ahogado escapó de sus labios. Andrés se arrodilló a su lado, los ojos llenos de horror. ¡No! ¡Lara! Su voz se estaba quebrando mientras sentía que el aire se le escapaba. Justo cuando intentaba reaccionar, el segundo hombre se acercó. Lo he dicho, esto no es solo un juego. Ahora tú decides. Y entonces, Andrés sintió que su mundo se rompía con una revelación impactante en el instante en que la realidad aplastaba su mente. Todo había cambiado. Cada creencia, cada emoción acerca de las personas que amaba. Cuando miró el rostro de Lara, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Andrés!», murmuró, mientras el caos continuaba a su alrededor. Y antes de que pudiera entender la magnitud de la situación, un segundo disparo resonó. La conexión entre ellos se rompió un instante antes de que un nuevo sentido de traición y dolor se desatara en su pecho. Con su corazón destrozándose, él ya no sabía qué hacer. Las opciones estaban desbordadas y el camino hacia la verdad se había oscurecido. Aunque quería correr hacia su pasado, solo había sombras. Clara, Lara, el juego, todo giraba a su alrededor. Y ahora su vida estaba irrevocablemente cambiada. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo podría salir de esto? Andrés se cayó de rodillas, sintiendo el frío suelo de la cafetería contra sus palmas. ¡No!, gritó, mirando a Lara desvanecerse frente a él, su vida salpicada por un mar de sangre. Un dolor intenso le atravesó el pecho. Él se había prometido cuidar de ella, y ahora, ella yacía en el suelo, con una expresión de terror buscando respuestas que no había podido darle. «¡Quédate con ella!», gritó alguien entre los gritos y el pánico desatado. No estaba seguro de quién lo decía. Todo se mezclaba. El caos, los rostros aterrados, el olor a café derramado. Pero él no podía apartar su mirada de Lara. La sangre manaba de su herida, mientras ella se esforzaba por respirar. «Lara, por favor», le pidió, sintiendo que un enorme bloque de hielo se formaba en su estómago. «¿Por qué?», murmuró ella. Sus labios temblaban. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se apagaban. «Teníamos que hacernos fuertes, juntos», y su cuerpo se la llevaba cada vez más cerca del silencio. «No, no te vayas». Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué habían tenido que llegar a esto? Se lanzó hacia ella, intentando aplicar presión sobre su herida. Pero sabiendo que era tarde, el hombre que disparó, la sombra que parecía acecharlo, se había llevado una parte de su alma. El segundo hombre lo observaba, la sonrisa en su rostro frío como el acero. «¿Qué esperabas, Andrés? Este no es un juego. Clara ha estado jugando con fuego. Y no te han contado toda la historia», dijo, acercándose un paso más. Andrés levantó la mirada hacia él. Sus ojos ardían de rabia. «¿Qué sabes de Clara? ¿Qué es lo que no me dices?». La tensión lo envolvía. Sentía que cada palabra era un paso más cerca del abismo. Solo lo que ya está en el aire. «Debes elegir.
A menudo las decisiones implican un costo más alto de lo que podemos imaginar, respondió el hombre. Su voz era suave, casi seductora. ¿Eres capaz de sacrificar a los que han sido un estorbo en tu vida? Andrés se levantó, la furia recorriendo su ser. Estaba a punto de encarar a ese monstruo cuando un nuevo sonido hizo eco a sus espaldas. El chirrido de una silla y un torrente de pasos. Se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio a Clara. Su Clara, con una mirada decidida y un aura que no había notado antes. «Andrés», gritó, atravesando el caos con un teído aire de autoridad. «Aléjate de él». El corazón de Andrés dejó de latir por un instante. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú sabías?» La incredulidad llenó su voz. Pero sus palabras quedaron ahogadas en un grito cuando Clara sacó un objeto de su abrigo, algo que brillaba con un destello inconfundible. «Clara, no», gritó Andrés. El hombre de la gabardina se movió al instante. Su expresión cambió al reconocer el objeto. Era un arma, pero no era cualquier arma. La forma era exacta, moderna e impresionante. En este mundo no hay lugar para los indecisos, Clara dijo entre dientes. Pero tú eres más que lo que creía. Y al mirar a Lara, que yacía en el suelo, su rostro se tornó sombrío. Lo siento, no quería que esto pasara. Las palabras de Clara se entrelazaron con un grito escalofriante de la multitud. Las figuras en la calle ya no eran sombras, ahora eran peligros tangibles. Gente corría, la tensión se palpaba en el aire. Clara había traído consigo una revelación opresora. ¿Eres parte de esto?, preguntó Andrés, incapaz de ocultar la traición que lo envolvía. ¿Estás involucrada en todo este lío? ¿Eras cómplice de lo que le hacían a Lara? El dolor lo atravesaba, y su voz temblaba con cada sílaba. «Puedo explicarte», comenzó Clara. Pero entonces una ráfaga de disparos resonó en la calle y la puerta fue destrozada. Diversos rostros entraron, unos conocidos. Andrés vio a cada uno de sus amigos, algunos inconscientes, otros aterrados. «No, corran», gritó Clara, su rostro transformándose, mientras se giraba nuevamente hacia él. «Tú no sabes lo que ellos quieren. No podemos quedarnos aquí. ¡Vámonos!». El caos lo había envuelto. Las verdades se desmoronaban como un castillo de naipes. Andrés ya no sabía en quién confiar. Una niebla densa se cernía sobre sus pensamientos. Cuando Clara le extendió la mano, sintió un contraste brutal, el deseo de seguirla y la advertencia de huir. Pero justo cuando iba a decidir, sintió el tirón de su propio instinto. «No voy a dejar que esto termine así», gritó entre los disparos y el caos. «No puedo seguir ciego. Dame una razón para creer en ti, Clara». Microsegundos después, un grito desgarrador invadió la escena. No era del hombre oscuro, ni de Lara, sino de una figura familiar. Una voz que nadie esperaba escuchar. «¡Andrés!». Mientras se fijaba en lo que pasaba, una sorpresa aterradora lo invadió. El rostro era el de su mejor amigo, Miguel, el cual caía, su cuerpo desplomándose, disparando un reflejo sombrío en el espejo de la vida de Andrés. Las palabras se detuvieron en su garganta. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué fin tenía toda esa pesadilla y cuál era el precio que debía pagar por la verdad? El silencio lo asfixiaba, y la única pregunta resonaba en su cabeza: ¿qué más me oculta Clara? Andrés miró a Clara, sus ojos rápidamente parpadeando entre la chocada realidad y la incredulidad. «¿Qué estás haciendo aquí?», fue todo lo que pudo articular. La escena a su alrededor se convirtió en un torbellino. La figura de Lara yacía inmóvil en el suelo. El terror y los disparos resonaban como ecos de una vida anterior que ahora se evaporaba. El rostro de Clara,
reflejaba un pálido horror, pero había algo más, una determinación que su mente no podía procesar aún. A través del ruido ensordecedor, su voz llegó como un susurro tenso. Tienes que escucharme, Andrés. Es más complicado de lo que crees. Pero, ¿cómo no iba a creer que todo estaba enrevesado? Su corazón parecía un tambor en su pecho, latiendo fuerte, casi haciendo eco del caos a su alrededor. ¿Cómo se detuvo, incapaz de terminar la frase? La sangre en el suelo se había convertido en un recordatorio de lo frágil que era todo. Justo entonces, un grito desgarrador llenó la cafetería. La figura de su amigo Miguel apareció en la entrada, su rostro marcado por el miedo. «Andrés, por favor, corre», gritaron sus labios. Sin embargo, Andrés apenas podía pensar. «Miguel», balbuceó, su mente luchando contra el miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un crujido atravesó la puerta principal. El segundo hombre, sin dudar, apuntó su arma hacia Miguel. El tiempo pareció detenerse. «¡No!», gritó Clare, en un acto de desesperación. En un movimiento fluido, se interpuso entre Miguel y el arma. El disparo resonó. Andrés sintió que el aire se le escapaba, como si un ladrillo enorme hubiera caído sobre su pecho. La imagen de Clara caer al suelo lo golpeó como un tren. «Clara», murmuró, mientras la desesperación lo invadía. Los gritos a su alrededor se volvían lejanos, un eco distante. Miguel cayó al suelo. Su mirada de horror reflejaba un profundo dolor. Las figuras oscuras rodearon la cafetería. El bullicio se amplificó. Andrés se arrodilló junto a Clara, sintiendo su pulso desvanecerse en su mano. «¿Por qué hiciste eso? Tenías que haberte quedado atrás». La angustia se convirtió en una corriente salvaje de emociones en su corazón. «Tenía que protegerte», murmuró ella, sus palabras entrecortadas. Sus ojos buscaban los de Andrés, pero la vida se deslizaba de su voz. La visión se tornaba borrosa, mientras la realidad comenzaba a desvanecerse. «¡No!». Andrés se sintió atrapado. «Esto no puede ser el final». Pero en el momento en que lo decía, una brisa fría recorrió la habitación, y entonces la atmósfera cambió. Una luz se encendió frente a ellos, brillante y casi énea. Bajo el caos, Andrés notó que la luz parecía acercarse a Clara. Sin pensarlo, la tomó de la mano. «¡No te vayas! Por favor». En ese instante, una revelación conmocionante se apoderó de él. Esa luz podía sentirla. A medida que la sustancia etérea llenaba el espacio entre ellos, comprendió que no solo se trataba de una luz física, era la manifestación de algo más profundo. De repente, la verdad cayó sobre él como un yunque. Era todo un arreglo, pensó de manera instantánea. Clara estaba atrapada, pero no como había imaginado. Se dio cuenta de que los secretos que había creído guardar eran solo fragmentos de una historia mucho más oscura. Su vida había sido una mentira. Clara no solo estaba involucrada, ella, de alguna manera, había orquestado todo. «Andrés», Miguel lo sacó de su trance. «Debemos salir de aquí». Pero el estruendo aumentaba y la luz se apagó en un instante. Clara cerró los ojos por un momento, la expresión de paz reflejándose en su rostro. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar. «Te lo ruego, Clara». Y en un último susurro, ella dijo: «No soy quien crees». Justo antes de que cayera la oscuridad, un susurro que parecía resonar en los muros de su mente. «¡No!», Andrés gritó, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Pero las sombras de la cafetería empezaron a chocar entre sí. Aliados inesperados y enemigos disfrazados aparecieron. «Clara». El eco de su voz se quedó atrapado en el aire mientras él se levantaba, decidido a desentrañar la verdad, cada una de las palabras de Clara atormentándolo. Y entonces todo cambió. El caos devino en pánico.
Gritos de terror llenaron el lugar mientras la entrada se oscurecía. ¿Qué más están escondiendo?, pensó, su corazón dividido. La confusión y la realeza de sus emociones ardían dentro de él. Preguntas resurgían, más importantes que nunca. ¿Era Clara un peón o un jugador en este horrible juego? ¿Podría salvarla cuando la verdad seguía burlándose en las sombras? La escena se tornó una mezcla de incertidumbre y desesperación, mientras las paredes de su vida se esfumaban. Con el rostro empapado de lágrimas, su mente no podía dejar de preguntarse, ¿de verdad conocía a Clara? Andrés permaneció de rodillas. La angustia y la incredulidad lo consumía. Clara yacía frente a él, un susurro de su vida apagándose. El ruido a su alrededor se sentía lejano, como un eco distante. La gente corría, gritos de pánico resonaban en la cafetería, pero su mundo se reducía a ese instante. ¿Por qué hiciste eso, Clara? ¿Qué quisiste protegerme de? Las palabras salían de su boca, pero su mente seguía atrapada en un laberinto sin salida. ¡Andrés! Miguel gritó desde la puerta, sus ojos reflejando el terror que dominaba el lugar. «Tenemos que salir de aquí». Pero no había poder en sus palabras. Andrés era un muro de emociones desbordadas. «Ya no tengo a nadie. ¡Clara!». Su voz se rompió en el aire cargado de desesperación. La imagen de su esposa, caída, lo atravesó como un rayo. Clara había tomado las balas por él y no solo le había fallado, había construido un muro con secretos que lo separaban de la verdad. «Ay, no podemos quedarnos», Miguel insistió, arrastrándolo, pero los gritos y el humo comenzaron a envolverlos. Andrés se levantó lentamente, pero su corazón seguía atrapado en la última conversación. Era un arreglo. Todo esto se siente tan equivocado. Las preguntas giraban en su mente. Cada respuesta parecía más dolorosa que la anterior. Fuera, el caos crecía. Figuras oscuras se movían con agilidad. Una parte de él quería salir corriendo, pero su otro yo, el que todavía amaba a Clara, no podía dejarla atrás. Entonces, en medio de su confusión, un sonido rompió el clamor, un susurro profundo. «¿No lo entiendes, Andrés?». La voz era familiar, resonaba con poder. Cuando miró hacia atrás, allí estaba Lara, zafándose del horror. Se acercó arrastrando los pies, su rostro ahora iluminado por una mezcla de determinación y terror. Todo estaba en juego, y ahora es solo el comienzo. Andrés la miró, perplejo. «¿Qué estás diciendo?». «Clara ha caído por tu culpa». Su voz se cargaba de rabia, pero el silencio en los ojos de Lara lo detuvo. «Ella nunca fue lo que creías, Andrés. Siempre lo supe. Cuando la conocí, aliada en un juego más grande». Andrés sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Aliada? ¿Qué quieres decir?». Los ecos de su mente empezaron a chocar. Una sombra de duda lo envolvía. «Es una jugarreta en la que está atrapada, y tú también». «Pero hay más», dijo Lara, su mirada fija en el fondo oscuro de la cafetería. «Clara no es quien creías. Ella es parte de una organización secreta, y tú has sido un peón en su juego». «¡Cállate!», Andrés gritó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La respiración se le hizo densa. «No, no puede ser cierto». Y sin embargo, en el fondo de su alma, una chispa de duda comenzó a encenderse. «Cuando te conoció, estaba trabajando en su misión», continuó Lara, cada palabra golpeando como un martillo. «Tu amor fue un movimiento estratégico, pero el problema es que las cosas se complicaron. Clara se ha metido en un lío que excede lo que podía imaginar». Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Entonces todo fue una mentira?», preguntó. Su voz era un susurro tembloroso. «Era parte de su plan», dijo Lara, pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un disparo reverberó en la habitación. Todos se quedaron paralizados, sintiendo el golpe de la realidad.
Lara, gritó Andrés, mientras una sombra apareció en la esquina de su visión. El segundo hombre no estaba solo. Había más figuras, una docena, armados y tragando el aire con una amenaza palpable. En un instante, la tensión se disparó. «Las cosas no están terminando aquí», dijo uno de ellos, una sonrisa fría en su rostro. «Porque lo que no saben es que Clara ha tomado una decisión. Algo que cambiará todo, su vida y la de todos los que te rodean». El tiempo se detuvo entre ellos. Andrés miró a Lara, a Clara, al caos que los envolvía. Sus burbujas de confianza reventaban con cada nueva revelación. «¿Qué decisión? ¿Qué le has hecho?» El hombre oscuro sonrió, y cada palabra que pronunció lo golpeó como un puño. «Ella ha traicionado a su propia familia, y ahora ustedes son los que quedan». La revelación impactó en su pecho como un disparo. Una traición insufrible que reconfiguraba todo lo que había creído. Andrés sintió que su cuerpo se movía en cámara lenta. ¿Cómo puede ser? Todo su mundo, unido por un hilo quebradizo, colapsaba. El dolor de la realidad lo consumía. Y cuando pensaba que no había más que descubrir, el grito de Clara resonó entre las sombras. «Andrés, no huyas». Las palabras flotaron en el aire, pero el significado quedó atrapado en las verdades que ocultaba. Él giró para mirar, pero la figura de Clara se desvaneció en la penumbra, llevándose consigo la última esperanza. La única pregunta que resonaba: ¿cuánto más estaba dispuesto a perder antes de descubrir la verdad? Andrés se quedó paralizado, sintiendo el temblor de sus propios latidos. La revelación de Lara resonaba en su mente como un eco aterrador. Todo lo que había creído sobre Clara se desmoronaba, pero antes de que pudiera procesar el miedo, el caos se intensificó. El hombre oscuro volvió a hablar, y cada palabra era un veneno. «Ahora tú eres parte de esto. La elección es tuya, Andrés». «¡Cállate!», gritaron casi al unísono Clara y Miguel. El pánico se extendía, y el aire se sentía pesado, como si la realidad fuera más densa. Andrés no sabía qué era verdad o mentira, quién era el verdadero enemigo. Y justo cuando estaba a punto de decidir, un ruido sordo interrumpió el espacio. Un estruendo que detuvo el tiempo en la cafetería. La puerta estalló, y un grupo de gente armada entró, sus rostros cubiertos. La habitación explotó en gritos. Sillas volaron y los clientes comenzaron a correr como si el propio infierno hubiera llegado. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lara, vámonos», gritó Miguel, tirando de él. Pero ella no se movió. Estaba demasiado ocupada observando a los recién llegados. Uno de ellos, una figura alta con una chaqueta negra, se acercó lentamente, sus ojos fríos como el acero. «He estado esperando esto», dijo con voz grave. «Andrés, tú no sabes la verdad». Andrés sintió que su piel se erizaba. «¿Qué verdad?». La desesperación en su voz era evidente. En ese momento quiso que todo fuera distinto, que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero la realidad era brutal. La figura se dio la vuelta y de repente el caos cobró un nuevo giro. «Clara», pronunció con un tono que congeló a todos. Ella se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, otro individuo disparó al aire. El estruendo hizo que todos se callaran. «Tu hermana ha estado cerca de nosotros, y ahora tú también. Lo que hicieron no tiene perdón». Andrés se sintió mareado. «¿Mi hermana?». La palabra lo golpeó, haciendo que su corazón se detuviera. No puede ser posible. Su mente trataba de conectar los puntos, pero todo era confuso. Clara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Cómo sabes eso?». La tensión en su voz era palpable, y por un instante el mundo exterior desapareció. Todo lo que importaba
Era la verdad que estaba a punto de ser revelada. Ella ha estado involucrada en el mismo juego, Andrés, y tienes que decidir qué lado eliges. El hombre continuó, su mirada desgarradora. No te mientas a ti mismo. Lo sabes. Andrés sintió cómo el vacío se apoderaba de él. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un tambor. No, no puedo creerlo. La traición era un cuchillo que se hundía profundamente en su ser. Miró a Clara y vio el desconcierto en sus ojos. «Es cierto. ¿Sabías de esto?» Un silencio pesado se apoderó de la escena. El mundo se detuvo. Clara retrocedió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. «No es lo que pienses. Andrés, yo te amo». Su voz se desgarró mientras intentaba frenar la tormenta que se desataba entre ellos. «¿Y mi hermana? ¿Ella también es parte de eso?» Andrés sintió que el dolor se enroscaba en su pecho. La traición lo empujaba al borde. Se dio cuenta de que todo lo que había creído podría ser parte de un infierno cuidadosamente elaborado. Justo en ese momento, un grito desgarrador llenó el aire. Uno de los hombres lanzó un ataque hacia Miguel, que estaba a su lado. En un instante, él cayó al suelo. Un nuevo silencio se propagó, cortante y peligroso. El tiempo pareció retroceder mientras Andrés miraba la escena, paralizado. «Miguel», gritó, su voz apenas un hilo. «No, ¿por qué?» La desesperación inundó su ser. El dolor y el horror entraron en colisión, haciéndolo impotente. El caos se reinició, un foco de lucha, pero la vista de Miguel, tendido en el suelo, lo dejó estancado en un agujero negro de desesperanza. Todo giraba en torno a ese grito, hasta que, de repente, otro sonido resonó con fuerza, un ruido ensordecedor y potente. Andrés miró hacia la figura lejana que había disparado el arma. «Clara, corre». Pero antes de que pudiera hacer algo, la revelación se hizo presente. El hombre sin rostro se había girado. El aire estaba cargado de electricidad que cortaba la respiración. Y de pronto, un destello brilló entre el grupo de hombres. Era un objeto, y se acercaba a ellos. Era un dispositivo desconocido que chisporroteaba energía. Y antes de que Andrés pudiera reaccionar, la luz estalló en una explosión cromática que consumió todo a su alrededor. El mundo se volvió negro. Cada sonido, cada batalla, cada grito se desvaneció al instante. Cuando la luz finalmente se disipó y Andrés recuperó la conciencia, encontró un vacío donde una vez habían estado Clara y los hombres armados. Miró alrededor, absorto en el desorden, y solo entonces se dio cuenta de que ya no estaba en la cafetería. Un paisaje completamente diferente se extendía ante sus ojos. Un vasto desierto bajo un cielo rojo y sombrío. «¿Dónde estoy?», se preguntó en voz baja. Al mirar alrededor, sus pensamientos giraron como un torbellino. Había perdido a Clara, a Miguel, todo lo que había conocido. Se sentía completamente solo, despojado de todo sentido. Y entonces, en medio de la desesperación, una idea apareció. ¿Era este el verdadero juego? ¿La razón de todos estos engaños? La respuesta estaba oculta tras un velo de dolor. Andrés sintió que la historia no había terminado. Cada verdad parecía más complicada, más oscura de lo que jamás había imaginado. La pregunta latía en su mente. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué le hicieron a todos? El laberinto apenas estaba comenzando y él estaba listo para descubrirlo, sin importar el costo. Andrés se encontró de pie, temblando, atrapado entre el horror y la verdad. El desierto en el que había aterrizado era desolador, con el cielo teñido de un rojo que parecía advertir sobre el peligro. Allí, la traición le había revelado su peor cara. Clara, Miguel, Lara, todos enredados en un destino que él apenas comenzaba a comprender. «¿Qué he hecho?», murmuró,
Las palabras se deslizaban como arena entre sus dedos. La soledad lo golpeó con fuerza. Era un eco del vacío que había experimentado tras la conversación devastadora con Clara. La imagen de ella herida volvía a su mente como una película repetida. Pero esta vez había una chispa de desafío en su pecho. Aunque la desesperanza lo había consumido, se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de sus traiciones. El verdadero juego se había desatado, y su papel en él podía ser más importante de lo que había imaginado. Si Clara está en peligro, tengo que hacer algo, pensó. Su voluntad empezando a renacer, caminó por el desierto, viento a sus espaldas, su mente funcionando como un motor a toda marcha. Las historias de Lara sobre el lado oscuro de Clara comenzaban a formar una imagen. No podía dejar que sus decisiones arruinaran todo lo que había amado. De pronto, detrás de una duna, vio un destello. Era un vehículo. ¿Quiénes están allí?, se preguntó. Al aproximarse, vio a Miguel, aún respirando, sentado contra un lado del coche. «Andrés, supe que estabas aquí», dijo, su voz débil pero llena de determinación. «Clara está traspasando límites muy peligrosos. Necesitamos actuar, antes de que sea tarde». «¿Qué planea?», Andrés preguntó, la tensión palpable en el aire. El miedo se reflejaba en los ojos de Miguel. «Ella quiere salir de esto, pero no podemos seguir en pie de guerra. El enemigo ahora es más fuerte. Sin más tiempo que perder, ambos subieron al vehículo. «¡Vamos!», Andrés gritó. El motor rugió y se lanzaron hacia la distancia. El paisaje se movía rápidamente como sus pensamientos. «Esto no se ha acabado», dijo, decidido a cerrar el capítulo que había comenzado. Luchar por la verdad era su única opción. Condujeron hacia un pequeño pueblo desértico, donde las sombras se alargaban. En el fondo ya podían intuir a sus enemigos. ¿Cómo pudo Clara actuar así? Andrés sintió que debía encontrar respuestas. Allí, entre la multitud, vio a Clara, y su corazón se detuvo por un instante. «¡Es Clara!», gritó saliendo del vehículo. Ella se giró, su expresión una mezcla de sorpresa y desafío. «No deberías estar aquí, Andrés. Es peligroso». Las palabras salieron crispadas, pero algo en su mirada lo instó a seguir. «Entonces cuéntame la verdad. Ya no puedo más con las mentiras. ¿Realmente has estado involucrada en todo esto?». Andrés no podía contenerse. Su voz vibraba con emociones intensas. Las sombras de los enemigos avanzaban, y Clara se quedó callada, sus ojos reflejando conflicto. «Lo hice por nosotros», logró murmurar. «Era un trato. Para protegerte». Andrés sintió que el dolor se transformaba en rabia. «¿A qué costo? Mira lo que ha pasado. Lara, Miguel, parecen víctimas de tu decisión». De repente se escuchó un disparo. Una silueta sombría apareció, y Andrés se giró. Era el hombre que había aparecido en la cafetería. «¿Sabías que tus televisores estaban en el mismo juego, Andrés? La venganza se cocina lenta, pero no perdona». «No», Andrés gritó, corriendo hacia Clara, empujándola hacia un lado. Vio cómo el peligro se cierne sobre ellos, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no podían seguir huyendo. Un destello de valor emergió en su interior. «Esto se acaba aquí». Con un impulso de desesperación, cargó hacia el hombre. Cada paso un eco de su dolor. De repente, el desierto pareció llenarse de luz. Los demás empezaron a descansar, mientras él se enfrentaba a lo que había estado persiguiendo, la verdad. Cuando los disparos resonaron, todos se movieron, ambos chocando entre ellos. Pero lo que Andrés sintió fue el ardor de su determinación. Con un movimiento rápido, logró desarmar a su atacante, y el sol brilló sobre ellos, iluminando el camino hacia la solución. Allí, en medio del polvo y la lucha, vio la mirada de Clara, un reflejo de sorpresa y comprensión genuina. Las palabras que habían estado atoradas surgiendo en una nueva luz. «¿Podremos salir de esto?», preguntó Andrés,
sabiendo que la respuesta dependía de ellos. Solo si enfrentamos esto juntos, Clara finalmente respondió, tomando la mano de Andrés. El calor entre ellos comenzó a sanar, uniendo heridas que antes. Andrés sintió el peso del pasado caer, la posibilidad de seguir adelante. Juntos se giraron hacia Miguel, sus miradas llenas de determinación, dispuestos a luchar por lo que había quedado y lo que aún podían construir. Al salir del pueblo, el cielo comenzó a despejarse. La luz se filtraba entre las nubes, trayendo consigo una nueva esperanza. Sin embargo, Andrés sabía que había más preguntas por responder, más secretos ocultos en el horizonte. Tal vez esto sea solo el principio, pensó, mientras agarraba de cerca la mano de Clara. Y así, el viaje de Andrés y Clara comenzaba de nuevo, en un mundo lleno de posibilidades y sueños por descubrir. No puedes dejar que esta historia se detenga aquí. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de sorpresas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que siempre recibas nuestro contenido. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones.